Buenas tardes a todos. Si os parece, vamos empezando. Vamos a ver. Ya he lanzado la grabación. Como de costumbre, todos los que tengáis a bien encender vuestras cámaras, os lo agradezco. Y empezamos la sesión de hoy, última de la asignatura. Eh, Habíamos quedado en hacer hoy repaso general con vistas a preparar el examen, así que no os voy a contar nada distinto de lo que hemos visto a lo largo de la asignatura. Haré un repaso general a través de la misma presentación, de forma que no me quede nada sin recorrer. Y por favor, cualquier duda, me voy parando y vamos comentando lo que estiméis. Vale, os comparto la asignatura, la presentación, como siempre. Creo que ya la tenéis, así que vamos viendo. Vale, voy a ir diciendo cosas que me gustaría que supierais de cara al examen y cosas que considero que no son tan importantes, no de cara a la asignatura, sino de cara al examen. Entonces, si os acordáis, en la primera clase vimos algo de las primeras legislaciones en materia de seguridad y salud que podríamos asociar con la reducción o con el intento de reducción de la siniestralidad laboral. Eso lo vamos a obviar de cara al examen, no voy a preguntar ese tipo de cosas. Así que empezamos por la definición de accidente de trabajo, que esta sí me gustaría que la supierais, tal como viene reflejada en la Ley General de la Seguridad Social, como toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Me gustaría que supierais, si no todos, la mayoría de los aspectos que incluye la definición, pues, los que sufran ir y volver del trabajo, los ocurridos con ocasión de cargos sindicales, los que se produzca realizar tareas distintas de las habituales por orden del empresario, etcétera. Y también deberíamos saber que no se considera accidente de trabajo, que esto es fácil, los debidos a dolo o imprudencia temeraria o los causados por fuerza mayor sin relación con el trabajo. ¿Vale? Lógicamente, datos de siniestralidad no os voy a pedir que sepáis, pero sí que os podría pedir que enumeraseis algunos de los riesgos que hemos ido viendo a lo largo de la disciplina. Lógicamente no os voy a pedir que enumeréis todos, pero sí os podría pedir que enumerarais 5, 10, no lo sé, 15, y que pusierais algún ejemplo o que explicarais en qué consiste cada uno de ellos. Esto lo hemos repasado por activa y por pasiva. Creo que esto debería estar claro. Otra parte que dedicamos tiempo fue al contenido de la NTP 924. De hecho, el caso práctico se basa en buena parte en su contenido. Sobre esto nos preguntaré, no tiene mayor trascendencia. Esto está en la NTP. Cuando necesitamos saber lo que pone la NTP, iremos a la NTP y lo miraremos. No necesitamos saberlo de memoria. Cuanto a técnicas de seguridad, no voy a pedir que hagáis enumeraciones de técnicas. No os voy a pedir
que enumeréis factores. Aquí voy directamente a las inspecciones de seguridad. Aquí sí os podría pedir que en el examen eh, enumeréis qué condiciones de trabajo relativas a cualquier centro de trabajo debería tener en cuenta a la hora de hacer una evaluación de riesgos. Esto me interesa especialmente porque cuando empecemos con la asignatura de aplicación a sectores empezaremos a partir de aquí. Tendremos que ir para cada uno de los sectores o para cada uno de los centros de trabajo estudiando el lugar de trabajo, instalaciones, medios de manutención de cargas, equipos de trabajo, etcétera. Entonces, sí debería ser capaz de enumerar de, de aquí cuáles son los aspectos, como decía, a tener en cuenta a la hora de evaluar las condiciones de trabajo de cualquier actividad. Eh, sí tenemos que saber, ya lo comentamos en su día, en qué consiste el método general de evaluación del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto sí o sí lo tenemos que saber de memoria y ya os dije que si caía la pregunta, aquí no me valían fallos, o estaba bien o estaba mal. Aquí simplemente lo que tengo que explicar, ya lo comentamos, pues que es un método de evaluación general, que utiliza dos variables, la variable probabilidad y la variable severidad. Tengo que decir los tres niveles de cada una de las variables y tengo que decir a partir de esos variables qué niveles de riesgo extraemos. Es decir, el de trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable. Y debo saber para cuál de esos niveles la empresa tiene que adoptar medidas preventivas o tiene que mejorar las condiciones de trabajo. Pues, para qué niveles no y para qué niveles sí la empresa debería poder mejorar o saber mejorar las condiciones de trabajo existentes. Si os pregunto por el método FIND, preguntaría simplemente por las variables. ¿Cuáles son las variables que determinan el grado de peligrosidad en este caso? Pues debería saber explicar qué son las consecuencias, la exposición, la probabilidad, que a diferencia del método general del instituto introduce esta variable, la de exposición, que hace referencia a la frecuencia con que existe exposición al riesgo. No solo el nivel de consecuencias o la probabilidad de que ocurra el daño, sino cuál es el nivel de exposición. No os voy a poder preguntar cómo se distribuyen las variables ni cómo se distribuye el nivel de riesgo, pero sí cuáles son las variables y en qué consiste. En cuanto a la propuesta de medidas preventivas, sí os podría preguntar qué tipos de medidas preventivas hemos considerado y en qué consiste cada una de ellas. Esto también me interesa bastante de cara al trabajo de Finemaster, porque es algo que eh, suele producir bastantes problemas a la hora de hacer el planteamiento de medidas preventivas en el trabajo de fin de máster. Solemos confundir medidas técnicas, organizativas, normas y procedimientos, o no proponemos controles de forma adecuada. Entonces, esto sí me interesa que lo sepamos y que sí me interesa que sepamos explicar. En cuanto a la planificación de la actividad preventiva, tengo que saber explicar en qué consiste y tengo que saber explicar cuál es el contenido, no solo la planificación de medidas, sino además cualquier otra actuación en materia de seguridad y salud, como pueden ser medidas de emergencia, vigilancia de la salud, formación e información. Y tengo que saber el contenido que debe recoger la planificación de la actividad preventiva. En cuanto a dónde se localiza el riesgo, qué medida preventiva he propuesto, la prioridad de implantación de la medida, qué recursos se destinan,
quién es el responsable de la implantación y fecha prevista y fecha de realización. ¿Mm? ¿Vimos algún ejemplo? Si voy muy rápido me decís, o si porque entiendo que todo esto lo tenemos visto y es sencillo. Entonces, de investigación de accidentes, no os voy a preguntar por las causas. Vale. Alba, si quieres, cuando acabe, hablamos del caso práctico, por no mezclar las cosas. En cuanto a investigación de accidentes, sí que tengo que saber en qué consiste una investigación de accidentes, en cuál es el objeto de la investigación de accidentes y sobre todo me interesa saber quiénes son las figuras que tienen que participar en una investigación de accidentes. Aquí os podría preguntar por una investigación interna de accidentes o por una investigación externa de accidentes. Entonces, intentar detectar ese matiz, si planteo la pregunta, si es interna, no os estoy preguntando por la inspección de trabajo o por personal técnico del instituto regional que corresponda. ¿Eh? Entonces, si es interna, os estoy preguntando por personas involucradas, ya sean la persona accidentada como testigos del accidente, el técnico de seguridad, ya sea del servicio de prevención propio o del servicio de prevención ajeno, el mando directo de la persona accidentada y la representación de las personas trabajadoras de la empresa en el ámbito preventivo, es decir, los delegados o delegadas de prevención. El objeto de la investigación es obvio, pues proponer medidas preventivas, trasladarlas a la planificación, compartir los aprendizajes y controlar la eficacia de esas medidas preventivas. Vale, vimos algunos ejemplos de accidentes. En cuanto a protección colectiva, si os podría preguntar por qué se debe anteponer la protección colectiva a la individual. ¿No? Pues debería saber enumerar estas ventajas que presenta la protección colectiva frente a la individual. Y os podría pedir ejemplos de medidas de protección colectiva, de las que vimos en clase. Pues os pediría que listarais algunos ejemplos, barandillas, redes. No me valdría que enumerase todos los tipos de redes, tipo orca, horizontales, tipo tenis, béisbol. Al final son redes con diferente configuración, pero no dejan de serlo. Podríais nombrar medidas de protección colectiva frente a caídas de objetos, como son pasos cubiertos en estanterías, marquesinas, o vimos umbráculos, volardos, apantallamientos, cerramientos, alejamientos. Pues, si os pregunto 5 medidas de protección colectiva o 5 ejemplos de protección colectiva, pues no deberíais contestar con 5 tipos de redes. Respecto a equipos de protección individual, debería saber cuál es la definición de equipo de protección individual, ¿no? Y debería saber en qué categorías se clasifican los equipos de protección individual y cuáles son sus características.
Debería saber cuáles son los componentes de un sistema anticaídas, punto de anclaje o líneas de vida, conectores, elementos de amarre, dispositivos anticaídas, absorbedores de energía, cintas antitrauma, cascos con barboquejo y el arnés. Pusimos algunos ejemplos. Debería saber explicar qué es y en qué consiste el factor de caída. Debería saber explicar el significado de los colores de seguridad en cuanto a cuál es la implicación de estos colores de seguridad, su significado, qué significa el rojo, qué significa el amarillo, el azul y el verde. Debería saber clasificar según su función la señalización de tipo panel y saber poner ejemplos, como os decía en su momento, siempre desde el punto de vista laboral. Si os pido que pongáis ejemplos de obligación, pues no pongáis ejemplos de señales de circulación y así sucesivamente. Deberíamos saber los tipos de señales. ¿Eh? ¿Ninguna duda hasta el momento? Me alegro mucho. Pues vamos con equipos de trabajo. Deberías saber definir qué es un equipo de trabajo. Deberías saber definir qué se entiende por utilización de un equipo de trabajo. Deberías saber cuáles son los requisitos para fabricantes, distribuidores y propietarios de equipos de trabajo. Y deberías saber en qué consiste cada uno de los sistemas de seguridad que estuvimos viendo, desde resguardo fijo, resguardos móviles, resguardos regulables, con enclavamiento, detectores de presencia y los modos de marcha, a impulsos, sensitivo o mando a dos manos. Estuvimos viendo qué consistía cada uno de estos resguardos. Deberías saber explicarlo y deberías saber poner algún ejemplo también en el ámbito laboral. Acabamos con dispositivos suplementarios para una emergencia y consignación. En el caso de las herramientas, me interesa que sepamos, perdón, me lo he saltado, tipos de herramientas. Me preguntaste, Juan Ignacio, a qué correspondían las, eh, las herramientas con fulminantes. No he encontrado una respuesta fácil. Hay, hay fuentes que dicen herramientas con una fuente de energía de tipo químico, como tú decías, otras que dicen fuente de energía explosiva, entonces no sabría decirte nada. No he encontrado una fuente, el instituto no las contempla, entonces no.
que sepamos que existen, que sepamos cómo funcionan y que las incluyamos como queramos. ¿Eh? Os podría preguntar dentro de las herramientas eléctricas, las clases que existen respecto a cómo se protegen frente a contactos eléctricos indirectos. Os podría preguntar cuándo se debe realizar la evaluación de riesgos, la revisión, perdón, de la evaluación de riesgos. Estuvimos viendo posibles ocasiones en las que se debería realizar la evaluación. Os podría preguntar cuándo se debe redactar un procedimiento de trabajo y cuál es el contenido. Y, y hasta aquí el contenido de la asignatura que puede ser objeto de examen. Entonces, ahora sí, dudas, preguntas, algo que queráis que repasemos especialmente. El factor de caída, claro. ¿Vale? Si yo en el examen os pregunto qué es el factor de caída, lo que deberíamos contestar o lo que me gustaría que contestarais es un índice que ilustra la gravedad de la caída o hace referencia a la gravedad de una posible caída. Cuando tenemos un factor, se clasifica, o lo que hemos visto, no contemplamos factores de caída mayores, eh, se clasifica en un factor de caída cero cuando tenemos un punto de anclaje por encima de la altura de la cabeza. El elemento de amarre tiene la longitud justa desde el punto de anclaje hasta el arnés, de forma que la distancia que recorrería la persona ante una posible caída simplemente sería lo que elongaría el elemento de amarre y el arnés cuando desapareciera el suelo. Un factor de caída 1 corresponde a una situación en que el punto de anclaje está aproximadamente a la misma altura que al punto de unión entre el elemento de amarre y el arnés, de forma que cuando se produjera una caída, la distancia recorrida por la persona aproximadamente corresponde a la longitud del elemento de amarre. Y un factor de caída 2 sería aquella factor de caída en que el punto de anclaje está a los pies de la persona con riesgo de caída, de forma que cuando se produjera la caída, la distancia recorrida sería dos veces la distancia del elemento de amarre. ¿Eh? Dice Rocío, entonces en el cero no hay caída. Realmente no hay una caída. Lo que ocurre es que, lógicamente, este elemento de amarre y el arnés van a deformarse, la persona no va a quedar en el mismo sitio que estaba, como si estuviera suspendida de un elemento rígido. No son elementos rígidos, pero efectivamente no habría caída. Y dice Elena, las medidas de formación. Claro, acabando con esto, el fa- lo que nos interesa es que la distancia recorrida sea la menor posible.
Entonces, un factor de caída 2 será peor que uno y un factor de caída uno será peor que cero. Entonces, eh, un factor de caída 2 ya es peligroso. Si sumamos a partir de ahí, pues serán tanto más peligrosos cuanto mayor sea la distancia recorrida. Pregunta Elena, ¿las medidas de formación dentro de qué tipo de medidas se encuentran organizativas? Pensaba que era un tipo concreto. Yo en la, sinceramente, yo en las evaluaciones de riesgos, por lo menos para mí, no deberíamos incluir medidas de formación o medidas de información. ¿Por qué? Porque ya se sobreentiende que para cualquier riesgo que identifiquemos en la evaluación o para cualquier medida preventiva que propongamos en la evaluación, derivará una acción formativa y una acción informativa. Entonces, lo que no podemos poner en la evaluación es para cada medida preventiva, imaginemos, yo pongo en la evaluación que no hay extintores. Se debe dotar el centro de trabajo de extintores o tres extintores de polvo ABC, etcétera, y derivar de ahí una medida formativa. Se debe formar a los trabajadores en el uso de extintores y una medida informativa. El extintor se utilizará como queramos, ¿eh? Por no enrollarme. Eso no puedo hacerlo por cada medida preventiva y por cada riesgo, porque la evaluación la convierto en infumable. Entonces, lo suyo es, en la planificación de la actividad preventiva, incorporar en otro apartado un plan de formación. Pues tendré que formar en manipulación manual de cargas, en extinción de incendios, en etcétera. Entonces, por eso decía que recordemos que la planificación no solo consta de la tabla de planificación donde voy asignando responsables, etcétera, a las medidas preventivas, sino además todas esas medidas preventivas de formación, información, vigilancia de la salud, etcétera. Voy por orden, perdonadme. Decía Patricia, en la investigación de accidente puedes repetir la diferencia entre interna y externa. Una investigación de accidentes interna la hace la propia empresa. Imaginemos que es un accidente leve que no comunicamos a la inspección de trabajo, no se comunica, no se entera la inspección y no se entera el Instituto Regional de forma eh, inmediata. Vamos a hacer una investigación de accidentes interna con nuestros propios recursos, según la modalidad preventiva que tenga la empresa, la hará el recurso que esté asignado como eh, en prevención, más la dirección de la empresa, testigo, accidentado y mando intermedio y delegados o delegadas de prevención si existe. Cuando es un accidente de mayor gravedad, que hay que comunicarlo a la inspección de trabajo, suele venir también el instituto o regional que corresponda, alguna persona técnica de ese instituto. Eso sería, ellos harán su investigación externa. ¿Eh? Será externa a la empresa, es lo que quiero decir. Dice Juan Ignacio, además está también la planificación formativa, pero en la inspección se pide que lo pongas en algunos casos. Juan Ignacio, para mí la planificación formativa forma parte de la planificación de la actividad preventiva, igual que es la programación anual de actividades, si quieres llamarlo, al final todo es la planificación de la actividad preventiva de la empresa. Para mí no. Al final esto cada uno lo hace como quiere, pero para mí una evaluación para cada riesgo y para cada medida preventiva ponemos o la acompañamos de formar en, informar en, al final convertimos las evaluaciones de riesgos en locuras demasiado farragosas. Dice Rocío, pero realizar la investigación interna no es legal, ¿no? Siempre debe dar conocimiento de cualquier tipo de accidente. No tienes por qué comunicar un accidente leve o un incidente. Tienes que guardar registro
pero un accidente sin una baja no tienes por qué comunicarlo. Cuando dice Juan Ignacio, no es, claro, si es un corte con un cúter, no lo vas a comunicar a nadie, guardarás un registro si va a la mutua. Bueno, al final, si le dan unos puntos de aproximación, dependerá si lo comunicamos por el sistema Delta, pero no tiene por qué venir nadie a hacer la investigación. No lo vamos a hacer nosotros por nuestros propios medios. Juan Ignacio dice, no es el mismo documento la planificación formativa que la planificación, pues eso va a depender de cómo tengas tu sistema de gestión. Mm, si lo pones en el mismo documento o no lo pones en el mismo documento. Nosotros históricamente, por ejemplo, lo hemos puesto la planificación formativa como un apartado dentro de la planificación de la actividad preventiva de la empresa. Ahora lo ponemos fuera. No hemos tenido nunca ningún problema ni en un sentido ni en otro, por estar dentro ni en estar fuera. Al final tiene que estar, tiene que haber una planificación formativa, pero ¿por qué no ponerla dentro de la planificación de la actividad preventiva? Venga, más preguntas. La respuesta correcta al método de evaluación de riesgos, si os pregunto por el método general, lo hemos comentado, pues un método de evaluación general consistente en evaluar los riesgos a través de dos variables. Por un lado, la severidad del riesgo, o empezamos por la probabilidad. Si empezamos por la probabilidad, tiene tres niveles, baja, media, alta. Si empezamos por severidad, tres niveles, ligeramente dañino, dañino, extremadamente dañino. De la combinación de esas dos variables salen cinco niveles de riesgo: trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable. Y eso por un lado. Yo os podría preguntar también para, eh, para esos niveles de riesgo, para cuáles de ellos la empresa debe mejorar las condiciones de trabajo. Debería saber contestar que para un riesgo trivial o tolerable, la empresa no tiene por qué mejorar las condiciones de trabajo, y a partir de ahí, si tiene obligación, pues en función de la gravedad del riesgo, con mayor o menor rapidez, reducir esos niveles de riesgo. Dice Oscar, ¿qué diferencia hay entre el riesgo trivial y tolerable en el método del instituto? Pues deberías saber decir de dónde deriva el riesgo trivial, pues de una probabilidad baja y una severidad ligeramente dañina. Y el tolerable deberías saber decir, pues de una probabilidad baja y una severidad dañina, o viceversa, de una probabilidad media y una severidad ligeramente dañina. Debería saber decir que si es un riesgo trivial, la empresa no tiene que adoptar ningún tipo de medida preventiva, es decir, no debe mejorar la- las condiciones de seguridad existentes. Si es un riesgo tolerable, quiere decir que el riesgo existe, que hay medidas preventivas que están evitando que ese riesgo cause un mayor daño para el organismo, y lo que debemos hacer es mantener las condiciones de trabajo tal cual existen, tal cual están en este momento. Es decir, proponer medidas preventivas de tipo control. Y hay medidas preventivas propuestas que se deben mantener. Y ambos llevan controles, entonces un riesgo trivial es que ni siquiera debería aparecer en una evaluación de riesgos.
trivial no, a efectos de la evaluación no debería existir, porque no lo sé, un riesgo trivial podría ser, no sé, cualquier cosa. No, todos los que tenéis un boli ahora mismo en la mano, que te hagas un arañazo o, o cuando, yo qué sé, o que se te caiga el boli y cuando te levantes de recogerlo te des un coscorrón. Pues riesgos de ese tipo podemos tener cientos en nuestro entorno laboral. No, no pueden llegar a una evaluación. Sería absurdo tener un documento de 300 páginas con riesgos triviales. Tenemos que agilizar o tenemos que evitar ese tipo de situaciones. Más cosas. Si no, había preguntado por el caso práctico. A ver que me va a saltar la infanta. Va- Vale, había preguntado Alba por el caso práctico, por si mientras se os ocurre alguna cosa más. Debemos usar la NTP 924 en una columna y en la otra los riesgos de la diapositiva con la tabla azul. Mi pregunta es si los riesgos los sacamos de otro sitio. A ver, explico brevemente el caso, Alba. De lo que se trata es de coger el vídeo, ese que os propuse, para para cada una de las tareas que se están realizando en el vídeo, si queréis, para cada secuencia o para cada frame, deberíamos, perdonad, así cargo esto. Vale, no, he colgado la última. Para cada una de esas secuencias debería irme y identificar en esa secuencia cuáles de estos riesgos están presentes. ¿Eh? Como mínimo estos riesgos. Es decir, yo debería coger esa secuencia e ir identificando, tengo este riesgo, tengo este riesgo, tengo este riesgo. Y cuando la respuesta sea sí, ir a la NTP y para cada uno de los riesgos que haya identificado, ver cuál es la causa que lo motiva, que yo haya dicho sí. Pues porque la que sé. ¿Eh? Si no me he explicado, me dices otra vez. Eh, Buenas ¿Vale? tardes, Eduardo. Dice, Alba, dime. Eh, sí, mira, mi duda, que lo has explicado muy bien, o sea, entiendo, tengo hechas las capturas de pantalla del vídeo, tengo las columnas montadas y todo, la cosa era esa que eh, mm, extraigo de la NTP las causas, pero luego tengo que Ujú. unir, tengo que relacionar cada causa que he sacado de la NTP con un riesgo de los que están en este cuadro, ¿no? Azul celeste. Tengo entendido que sería así. Pero el proceso el proceso debería ser a la inversa. Es Bueno, decir, sí, deberías, bueno, tienes razón. o como quieras. Para mí es más sencillo a la inversa, identificar el riesgo y una vez que he identificado el riesgo, decir, vale, ¿cuál es la causa? Porque se puede cortar o pueden saltar virutas cuando está utilizando el taladro. Pues me voy a la NTP y busco una causa que esté expresada en ese sentido. Pues proyección de virutas con el uso de equipo. O sea, debería ir dentro de el Que, apartado por de utilización ejemplo, de equipos de una, trabajo o una herramientas. duda que me surgió fue en uno de los fotogramas que había una especie como de charco en el suelo y he dicho, venga, vale, esto
es un riesgo de caída de personas al mismo nivel. Entonces hay un Sí, apartado en la NTP que es falta de drenaje. Entonces pondría caída de personas al mismo nivel. Causa según la NTP, falta de drenaje en el suelo de agua. claro, pero ahí creo que ya lo vimos, lo hemos comentado en otros días en relación con otros riesgos. Sí, ¿Cómo sabes que hay falta de drenaje en el suelo, Alba? Y no, y debajo del charco no hay una alcantarilla que está obstruida. Quédate con lo obvio, quédate con que hay un charco en el suelo. Pues voy a una medida preventiva relacionada con el charco en el suelo. Alguno de vosotros me han preguntado por otra causa que es eh, la ausencia de uso de equipos de protección individual proporcionados por la empresa. Y les he respondido lo mismo. ¿Cómo sabéis que se los ha proporcionado la empresa y el trabajador no los está usando? A lo mejor no se los ha dado la empresa. Vamos a mm, buscar una medida preventiva más general. Es decir, en este caso, hay vale, un charco en el suelo, vale, pero ¿es falta de drenaje? No tengo ni idea. vale. Y A lo entonces en mejor esos es casos que... no lo ponemos caída de personas al mismo nivel y luego la causa de la NTP, y, eh, suelo mojado o pues, como... pues busca alguna medida preventiva general relativa a posibles resbalones, Vale. algo así. ¿Vale? De todas formas, si tienes algún problema con un caso concreto, escríbeme y lo resolvemos Sí, en correo. es que Por es la correo me práctica escribes y lo resolvemos. de es la asignatura que me queda por hacer las prácticas porque me atasco bastante con en ese tipo de cosas. Entonces hay Con diapositivas esa en las que decisión. tengo Ujú. muchísimas cosas y hay otras que las tengo con tres. Y claro, no entiendo, ¿sabes? Me estaba costando más de lo que pensaba que me iba a costar. Bueno, por cada fotograma con que identifiquéis 4 o 5 riesgos, ya sería suficiente. Vale, gracias. Gracias. Ah, luego dice, segunda, ¿nos podrías indicar ejemplos de equipos de protección individual para las tres categorías? Pues para la uno, pues un impermeable, una gorra contra el sol; para la 2, el calzado de seguridad, o si queréis unos guantes contra agresivos mecánicos; y para la 3, pues nos tendríamos que ir a un arnés. Un casco podría ser 2 o 3, dependiendo de las condiciones de trabajo, y una mascarilla contra agentes químicos. Pero los típicos ejemplos siempre son el impermeable en la 1, en la 2 el calzado de seguridad, en la 3 una mascarilla contra químicos o un arnés. ¿No? Con esos ejemplos ya tendríamos resuelto el ejemplo. Dice Rocío, que te caigas al mismo nivel sería tolerable. Yo siempre lo pondría tolerable ese riesgo. En plan que no haya obstáculos y nada, en el plan te caes porque te has caído o eso ya es trivial. Si nos ponemos en la consecuencia, para mí de una caída al mismo nivel podría en muchos casos no ser ligeramente dañina. Podría haber un esguince, podría haber una fractura, ya sea de tobillo, de muñecas, podría haber un golpe en la cabeza. Ese riesgo debería estar sí o sí en la evaluación. Entonces, si lo evalúo como trivial, debería desaparecer de la evaluación. Entonces, si lo dejo como tolerable y tiene que estar en la evaluación, lo ponemos como tolerable. Lo puedes poner de las dos formas. Imagínate si lo pones en una oficina o lo pones en un entorno no industrial, y acabo antes, lo puedes poner como probabilidad media, consecuencia ligeramente dañina, y ya lo tienes tolerable. Si es un entorno industrial, a lo mejor pones probabilidad baja y consecuencia dañina, y ya lo tienes tolerable, pero debería estar en la evaluación. Rocío, sí, pero es que el vídeo es más en plan artesano que a empresa.
ahí eso no entiendo qué me quieres pedir o solamente es un comentario. Perdona, Eduardo, era solo un comentario porque es que el vídeo en realidad es un poco que no es una empresa, así, que tú no lo ves formal, es como un artesano que está haciendo una rueda y, Sí, ¿sabes? Pues nada más que eso, que se ve complicado porque quizás si a lo mejor fuese un vídeo yo qué sé, de una cadena de producción, de una fábrica o algo, pues sería quizás más fácil que así, porque es que es un poco tercermundista, porque ahí calentando la hoguera con las cacas de las vacas, pues no sé si me pero, explico, pero pero bueno. sí, sí, pero no me vas a negar a que es más vistoso que si lo ponemos de un, No, y visto lo he de un visto mil entorno veces. industrial. Visto lo he visto mil veces, vamos. De modo visualizaciones a tutti play. Pero bueno, era un comentario, lo siento. Bueno, sí, gracias, Rocío. Bueno, sinceramente, yo cuando lo vi me resultó curioso a lo mejor por eso, porque es muy, muy artesanal, ¿no? Entonces, cuando pongo vídeos, suelo poner vídeos de ese tipo. Y además, sé que no voy a tener problemas de que me pidan derechos. Entonces, que de otra forma, a lo mejor sí podría tener más problemas. Dice Cristina, ¿podría por favor repetir en la investigación de accidentes? Interno sí, pero externo. ¿Quién sería? Externo sería una investigación de accidentes donde participa ya sea un técnico del instituto regional, un personal técnico del instituto regional que corresponda en función de la comunidad donde se haya producido el accidente o bien la inspección de trabajo, es decir, alguien que no pertenece a la empresa ni tiene un contrato con la empresa. Dice Juan Ignacio, pero se ven más riesgos en el vídeo. ¿A qué te refieres, Juan Ignacio? Que al ser artesanal aparece más riesgos, sí, eso es cierto. Obviamente aparecen más riesgos que si fuera una actividad más reglada en un ámbito más, eh, lo diré, más avanzado o más, no me sale una palabra que no pueda sonar peyorativa, quiero decir, más industrial o más controlado, por decirlo de alguna forma. Pues, pues como decía Rocío antes, pues es una persona que tiene pinta de ser pues, de la zona de la India, creo que parecía, y es verdad que puede resultar un menos automatizado. Más cosas que os pueda ayudar. India estarán homologados los andamios de bambú, pues seguramente para sus estándares, seguro que sí. Dice Cristina, si podemos ver las herramientas, vamos a ello. Sí, Araceli, puse un límite de extensión para las respuestas. Pero vamos, el, el examen está testado y con la extensión máxima las respuestas suelen ser o son siempre suficientes. De todas formas, si en algún caso sobrepasáis de una forma razonable en la extensión, no lo tengo en cuenta.
a la hora de hacer la corrección. Es decir, si te pasas en 20 palabras, me da igual a la hora de hacer la corrección. Si te pasas, si duplicas la extensión, ahí creo que no está justificado, pero por pasarnos un poco no pasa nada. Eh, Pedía a Cristina ver las herramientas. Comparto de nuevo. Ya, pero no, eso de compartir a veces es un poco lento. Vale, lo que os podría preguntar de las herramientas, que explicarais distintos tipos de herramientas, manuales, eléctricas, neumáticas, hidráulicas, de combustión. Les podría pedir que pusierais algún ejemplo de herramientas manuales, siempre desde el punto de vista del ámbito laboral. Pues, yo quizás esté más familiarizado con herramienta de carpintería metálica o carpintería de madera, me iría ese tipo de herramientas, pero me valdría cualquiera. Si decimos cualquier tipo de destornillador, cualquier tipo de martillo, formones, serruchos, lo que queráis, sierras. Herramientas eléctricas, pues ahí pues, nos iríamos a taladros, radiales, etcétera. Herramientas neumáticas, sobre todo me iría, si pensáis en un taller de reparación de coches que todos conocemos, o la herramienta suele ser neumática, pues, un roscador o un destornillador neumático. Podría pensar en clavadoras, lijadoras neumáticas, etcétera. Herramientas hidráulicas, pues si pienso en un gato o un gato hidráulico, o si pienso en unas mordazas hidráulicas como las que usan los bomberos por abrir un vehículo que ha sufrido un accidente. Y herramientas de combustión, pues pensar en un entorno de un jardinero que está trabajando en medio de un bosque. Pues se está utilizando una motosierra, una desbrozadora, una sopladora, cualquier tipo de herramienta de ese tipo. Os podría preguntar por la protección eléctrica, que os decía, deberías saber que existen tres clases. Clase uno que necesitan protección por puesta a tierra, necesitan pues, una puesta a tierra de las masas asociada a un protector, a un diferencial. Una clase 2 que no necesita puesta a tierra y que lleva un doble aislamiento. Y una clase 3 que estamos hablando de herramientas que funcionan con tensiones de seguridad. 24 voltios para locales húmedos, 48 voltios para locales secos. Y eso es lo que os preguntaría para herramientas. La otra pregunta o esta pregunta, alguna de las dos. O preguntaba Pedro por los tipos de medidas. Si me salgo de la presentación, iré más rápido. Las que vimos en la planificación o que vamos a trasladar en la planificación, las vimos en la evaluación. Aquí. He perdido el chat. Medidas preventivas de tipo técnico, es decir, son medidas preventivas donde
se ejecuta en la empresa una acción que normalmente elimina el riesgo y que implica algo físico y que es comprobable a través de un control periódico. Es decir, mm, poner un extintor, poner un resguardo a una máquina, poner una tapa en una zona peligrosa, poner una barandilla, siempre poner algo que me va a impedir que se produzca un accidente y que yo puedo ir pasado mañana y comprobar que eso sigue puesto. Esas son medidas preventivas de tipo técnico. Poner una señal, eh, etcétera. ¿Eh? Medidas organizativas. Organizo el trabajo de forma que reduzco el riesgo. Es decir, pues esto es muy, no, muy habitual en higiene, que lo habéis visto con Gloria, con Yolanda, es muy habitual también en ergonomía. Es decir, organizo el trabajo, organizo los tiempos de exposición. Pues hago que las personas roten en su puesto de trabajo, hago que se realizan los trabajos entre dos personas, pues estoy organizando el trabajo de otra forma para que el nivel de riesgo baje. Procedimiento, siempre referido a la redacción de un procedimiento. Redactar un procedimiento para realizar trabajos en altura, redactar la expresión debería ser siempre redactar e implantar un procedimiento relativo a lo que queráis. Ya habéis visto, hemos visto que os podría preguntar cuándo hay que redactar un procedimiento. Pues siempre la expresión debería ser redactar e implantar un procedimiento referido a, pues, una de esas situaciones. Más tipos de medidas. Normas. Una norma es una instrucción para la persona que hace el trabajo. Es decir, cuando hagas esto, hazlo de esta forma. Siempre. ¿Eh? Eso es una norma. Podéis pensar 100.000 ejemplos. Si estamos pensando en eh, nuestro caso práctico, pues cuando estés manipulando cargas, utiliza calzado de seguridad. Eso sería una norma. Cuando estés utilizando el martillo o el taladro, perdón, no sujetes la pieza con los pies, utiliza una mordaza. Pues eso es una norma, etcétera. Una instrucción siempre para la persona que hace el trabajo. Equipo de protección individual. Dotar a la persona trabajadora de el equipo de protección individual que queráis. Y control preventivo es comprobar que una medida preventiva de las anteriores se está llevando a cabo o sigue implantada. Es decir, siempre una medida técnica lo tengo que acompañar de un control preventivo, siempre una medida organizativa la tengo que acompañar de un control preventivo. Un procedimiento no tiene mucho sentido acompañarlo de un control. Es decir, si yo pido a una empresa que redacte un procedimiento, el año que viene, cuando vaya, no le voy a poner controlar que se ha redactado el procedimiento. No, ya lo veré yo. O una norma, no le puedo pedir a una empresa que haga un seguimiento de una norma. Controlar, bueno, puedo hacer si queréis, un control a largo plazo. Controlar cada mucho tiempo, cada 6 meses, cada un año, que se utiliza el calzado de seguridad, que se utiliza no sé qué, o que se utiliza el pasamanos, que haga simplemente una cata periódica. Y un control periódico referido al uso de EPIs sería redundante. Ya sabemos que la empresa tiene obligación de velar por el uso de los EPIs. Se lo vamos a poner un control si queremos poner igual, un control cada mucho tiempo, simplemente a modo de cata de que se usan los EPIs, pero los EPIs se tienen que utilizar a diario. Que hagas un control anual no significa que se utilizan todos los días. Y si se utilizan todos los días, a lo mejor se utilizan cada minuto. ¿Cada cuánto le pongo un control? No,
no sería muy lógico poner un control al uso de EPIs. Eduardo, Sí, hola, una cosa. Has dicho que el control preventivo sirve para controlar, o sea, controlar que una medida preventiva de las anteriores se está implantando, pero no sé si lo has dicho, pero siempre tiene que haber antes de un control una medida, pero porque puede ser que en la evaluación veas una situación que es adecuada y no haya que implementar medidas, pero pongas un control anual, por ejemplo, o sea, no tiene que venir, no tiene que haber previamente una medida preventiva, ¿no? a lo mejor no lo has propuesto en la evaluación de riesgos, pero sí está implantada en la empresa. Mm, El control siempre va enfocado a mantener una situación de seguridad, por así decirlo. Es decir, si yo quiero controlarlo, es porque es seguro, sino que se te ocurre a ti algún es que ejemplo creo que me que estoy no cumpla liando con eso. porque, A mí no, es sí que- que, Eduardo, a mí sí se me ocurre un ejemplo porque vigilancia de la salud es control preventivo, ¿no? Y no tiene medida preventiva, ¿no? no, yo me estoy liando también un poco, o sea, Sí, gracias pero Marina, pero pero, o sea, porque sí, José perdona, Luis, si no pero lo he entendido yo mal, en otra asignatura nos ha explicado como que había dos tipos de acciones preventivas, las medidas y los controles, pero control como que estaba aparte de la medida, o sea, no, yo como tipo de medida preventiva no te habría contestado un control preventivo. eh, Y no sé si lo he entendido bien. no lo llames si no quieres medida preventiva, llámalo acción preventiva si quieres. Pero al final los Vale, tenemos que incluir en la evaluación de riesgos y los tenemos que incluir en la planificación de la actividad preventiva. Y al final, como dice Marina, la vigilancia de la salud es un control preventivo y eh, medida. no hay una, una medida preventiva previa. Sí, pero partimos de una situación de salud, que es lo que queremos preservar. Es lo que os decía, un control va enfocado siempre a preservar una condición positiva de seguridad y salud en las condiciones de trabajo. Pues cualquier condición positiva podría ser objeto de un control. Es decir, pensemos, Pero, o sea, si nos preguntas por medidas preventivas, te tenemos que contestar hasta EPIs, ¿no? yo como pongo en la tabla me refiero a acciones preventivas. Vale. No os voy a hacer esa distinción. Para mí esa distinción no es sencilla. Entonces, si os pregunto acciones preventivas, Es todo, me sí. debería contestar todas estas. Medidas y el Entonces, control. Vale. entonces, un control preventivo, insisto, siempre va dirigido a una condición positiva de seguridad o de salud en el puesto de trabajo que pretendemos preservar. Si pretendemos preservar la salud de los trabajadores, haremos una vigilancia de la salud. Si pretendemos preservar que los extintores funcionen, haremos un mantenimiento, que lo preguntaba Pablo por ahí. ¿Los mantenimientos son controles? Claro, el mantenimiento estoy manteniendo el correcto funcionamiento de una instalación, de un equipo, de una máquina, de lo que sea. Entonces, si lo planteo como un mantenimiento periódico, es un control preventivo. Y Eduardo, perdona, las ¿Sí? definiciones, un poco con nuestras palabras o cómo quieres que las pongamos. De eso, si Sí, nos preguntas, sí, no, nuestras no, palabras. no os pido con que sepáis, prefiero que lo sepáis explicar con vuestras palabras, siempre que Vale. el lenguaje sea llano, pero mínimamente técnico, que sepamos de qué estamos hablando. Pero pues una medida técnica, pues una medida dirigida a evitar un riesgo y una medida que normalmente corresponde, si queremos añadimos normalmente corresponde a algo físico que podemos comprobar su eficacia posteriormente a través de un control. Organizativa, pues una forma de organizar el trabajo de forma que reducimos la exposición o la severidad del riesgo. Procedimiento, pues un documento en el cual
ya sabemos cuál debe ser el contenido, que lo hemos visto antes, en el cual pretendemos pues, documentar cómo se debe realizar un trabajo. Una norma es una instrucción, un EPI, un equipo de protección individual, y el control lo acabamos de definir. Vale, gracias. Nada, a ti. Dice Rocío, los índices específicos de los métodos especializados de análisis de riesgos, no, ni los he mencionado, Rocío. No, los métodos específicos comentamos el primer día que cuando nos hagan falta ya los estudiaremos. Y pregunta Marina sobre las inspecciones. A ver, un momento, voy a poner el chat. Eh, lo que os podría preguntar, si os pregunto por inspecciones de seguridad, os podría preguntar en qué consiste realizar una inspección de seguridad o qué aspectos de un centro de trabajo debería incluir o valorar dentro de una inspección de seguridad. Pues debería enumerar lugares de trabajo, instalaciones de servicio, etcétera, y poner algún ejemplo de lo que se refiere cada uno de estos. Así de sencillo. Tampoco os pido que os sepáis todos, pero si pensáis en poner una imagen de un taller de coches o poner una imagen de una carpintería y vais a tener eh, la visión de cómo todo esto está presente y cómo todo esto lo tengo que tener en cuenta. Si no me he explicado, me dice María. Dice Sí, Juan sí, Ignacio, el perfecto. examen es supervisado con cámara, en otras asignaturas lo han cambiado. Sí, Marina, perdona. No, no, que perfecto, que ahora que está aclarado, sí. Gracias. Nada, gracias a ti. Dice Juan Ignacio, el examen es supervisado con cámara, en otras asignaturas lo han cambiado. Recibisteis una notificación vamos, creo que recibisteis una notificación en relación con que los próximos exámenes no serán supervisados por cámaras. ¿Eh? Entonces, el próximo examen no habrá ninguna supervisión distinta del uso del navegador. O sea, no tendréis que no tendréis que activar la cámara frontal, no tenéis que poner una cámara lateral. Lo iba a comentar luego, pero ya que saca Juan Ignacio el tema, lo comento ahora. Con el otro grupo lo comenté igualmente. Esto es una decisión institucional, no es una decisión nuestra ni del máster, es una decisión de la Universidad Francisco de Vitoria para todos sus títulos con exámenes en esta modalidad, derivada de unas condiciones que no vienen al caso, que son externas y que están afectando a las universidades, y que es una decisión que se os ha comunicado para los tres primeros exámenes que tenéis, pero que entiendo que no va a cambiar en lo que queda de máster. Igual que nosotros, conociendo esta decisión hace ya algún tiempo, no hemos cambiado los exámenes, no los hemos hecho distintos, no los hemos complicado. Eh, Os pido a vosotros que no cambiéis vuestra forma de desempeñaros a la hora de enfrentaros al examen. Pues todos sabemos las posibilidades que eso os abren. Sí que estamos notando o hemos notado que la supervisión del explorador
No sabemos por qué, os aseguro que no es externa a nosotros, pero sí que lo hemos notado que se ha vuelto más rigurosa y en el sentido de que echa con más facilidad a los exámenes de la prueba. Creo que se está informando y se os está pidiendo que probéis de nuevo el examen que tenéis de ejemplo, porque sí que estamos notando que es mucho más estricto a la hora de evaluar posibles conductas que antes lanzaba un aviso y ahora echa directamente a la persona del examen. Entonces ahí sí os pido que tengáis cuidado y que a la hora de enfrentaros al examen no hagáis cosas raras que sé que no va a pasar, pero que no hagáis cosas raras con el ratón o con el explorador, o incluso cosas tan tontas como un control C, control V, el uso de herramientas abreviadas del teclado ya las está interpretando como cosas eh, que podrían entrar en conflicto con la prueba, con la evaluación de la prueba, y echa directamente a la persona de la prueba. Entonces, tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, os pido, os digo, igual que nosotros no hemos cambiado los exámenes, no los hemos hecho más difíciles. El examen que os vamos a poner estaba previsto desde el inicio del máster prácticamente. Bueno, en mi caso lo preparé cuando acabé, cuando supe que íbamos a ver en las clases, preparé los exámenes mucho antes de que saltara esta noticia y no lo he cambiado. Y hay profesores que me lo han preguntado y hay alumnos que me lo han preguntado. ¿Son los exámenes más difíciles? No, no son más difíciles. Y lo hablaremos cuando hablemos del TFM. Es importante que preparéis los contenidos de las asignaturas o que las tengáis preparados porque no solo para superar la asignatura, para superar el TFM es importante también. Me voy al final, vuelvo para atrás por si ha entrado alguna pregunta en relación a esto. Dice Davinia, por tanto, para el resto del máster no hay cámaras. Es mi opinión, para eso no te lo puedo confirmar. Iremos comunicando examen a examen o tanda de examen a tanda de examen, porque en el momento que tengamos una contraorden lo volveremos a implantar como si es el día antes. Es decir, si eh, el día antes de un examen a nosotros nos comunican que podemos volver a utilizar las cámaras, implantamos otra vez las cámaras. ¿Eh? O sea, no entiendo que no estamos eh, entrando en ningún tipo de conflicto con vosotros, porque vuestro compromiso debe ser el mismo de asumir, eh, asumir los contenidos de la asignatura o estudiar los contenidos de la asignatura. Y pregunta Sonia, ¿cuál es el originado el cambio? Os lo digo al final de la clase, fuera de la grabación, si queréis. Vuelvo para atrás. ¿Alguna pregunta más? Dice Juan Ignacio, si copia-pega te echa. Es lo que nos están trasladando. Si utilizáis, como decía, atajos de teclado, lo está interpretando. Que también podría ser válido o entendible. Si yo hago un control C antes de empezar el examen, en el que me he copiado la asignatura entera, y luego hago un control V en un campo extenso del examen, mm, podría tener cierto sentido, que sé que no lo va a hacer nadie, pero podría entenderlo, que la herramienta lo entienda como algo irregular. A ver, dice Francisco, a mí me expulsó de la prueba sin hacer absolutamente nada y en varios intentos y literalmente no hice nada. Eso es lo que nos preocupa, Francisco, y estamos trasladando a tecnología este tipo de cosas y de momento no hemos
No hemos recibido respuesta. Nos dicen que no ha cambiado nada. Es lo que nos trasladan, que no ha cambiado nada, que la supervisión sigue siendo la misma. Pero a raíz de vuestros comentarios, nosotros hemos consultado, pero no nos dicen que haya cambio. Vale. Dice Juan Ignacio, ¿puedes explicar otra vez por qué hay medidas preventivas que no saltan a la planificación, ya que son de obligado cumplimiento por los trabajadores y se da por hecho que se cumplen? Medidas preventivas que no saltan a la planificación, que podría proponer que si esto, Juan Ignacio, que esto es, cada uno lo hace como quiere. Para mí no tendría mucho sentido y nosotros no lo hemos hecho nunca. Trasladar a la planificación las normas y procedimientos, las instrucciones a los trabajadores. Es decir, porque si yo en una medida preventiva estoy evaluando una escalera de mano y mi medida preventiva es cuando suba y baja por la escalera utilice el pasamanos situado a la izquierda por el lado ascendente de la escalera, eh, ¿qué le estoy pidiendo a la empresa que haga con esa medida preventiva? Simplemente informar a la persona trabajadora que lo va a hacer a través del documento de información. Otra cosa es que yo pusiera en la planificación, es mi modo de verlo, que si tú lo ves de otra forma y tus evaluaciones las quieres hacer de otra forma, quiero decir, sería distinto si yo esa medida preventiva la pongo en mi evaluación en forma de informar a las personas trabajadoras de la empresa de que cuando suban y bajen por la escalera, etcétera, ya sí le estoy diciendo a la empresa que tiene que hacer algo, informar. Entonces, ya sí tiene un momento en el cual ha implantado esa medida preventiva, cuando ha hecho esa información. Si no, cuando implanta la medida. Dice, a ver, lo comento, a ver, dice Juan Ignacio, lo comento porque en temperaturas extremas la inspección pide medidas preventivas concretas y controles como controlamos el tiempo. Pues expresa las medidas preventivas como te decía. Se informará a los trabajadores de la empresa que deberán empezar a trabajar a las 7:30 e interrumpir sus trabajos cuando, si no lo requiere la inspección de trabajo, pues ahí tendremos que ser también nosotros listos. Pues cómo expresamos la medida preventiva, pero si eh, la expresamos como norma, ¿cómo justificamos a la empresa que hemos trasladado esa medida preventiva a los trabajadores? A través del documento de información, no hay otra forma. Sí, cambian las medidas preventivas por controles, pero eso dicen que es genérico. Ya, es que al final lo de la inspección es con quién des también. No es lo mismo una inspección de trabajo en Murcia que una inspección de trabajo en Guadalajara, que una inspección de trabajo en Madrid. Entonces, eh, completamente contigo en que estamos expuestos al criterio de lo que diga la inspección. Pues, espero que tengas suerte y no te vuelvan a llamar. Y dice, a ver, perdón, dice Mohamed, por ejemplo, escribes algo y lo quieres reescribir, pues mejor borrar y empezar todo en vez de copiar y pegar partes de tu propio texto. Correcto, eso es lo que quería decir con que no utilicéis el control C, control V. Y dice Oscar, creo Eduardo que un cambio debería ser también anunciado con tiempo. Por ejemplo, en mi caso tengo que cambiar de lugar físico, realización y de equipos por temas de ruido externo, luz, etcétera. Lo siento, Oscar, pero no estoy de acuerdo. Deberías preparar el examen como si
como si lo fueras a hacer con cámaras. Si al final no hay cámaras, pues no hay cámaras, pero no vamos a condicionar la preparación de las pruebas por esa. Es decir, y en ese sentido está decidido. Si el día antes del examen hay un cambio de criterio por parte de la universidad, volvemos a implantar cámaras. Lo que no vamos a hacer nunca, y lo hablé con el otro grupo, que sabéis que eh, tenéis 2 fechas para hacer el examen. Tal como se haya hecho el examen en la primera fecha, se hará en la segunda. No, lo que no vamos a hacer nunca es cambiar las reglas del juego para el mismo examen en función de la fecha. Pero, insisto, deberíais prepararlo como si fuera a ser con cámaras. Dice Pablo, pero se podría confundir entre norma y formación, ejecutar una acción determinada que tiene que hacer el trabajador. No, una formación la debo de expresar siempre en forma de se deberá formar o se deberá proporcionar un curso o se deberá. No, eso, una norma es una norma, una información es se deberá informar y una formación es se deberá formar. No, creo que no hay confusión, Pablo. No sé si se te ocurre a ti algún ejemplo que pudiera haber confusión. No, es que lo decía porque en la formación se supone que le dicen a uno eso, que tienes que usar la escalera, el pasamano y todo esto, ¿no? Y por eso era mi confusión. O sea, es Sí, realmente lo... pero sí, perdona, pero lo estás diciendo en el contexto de una acción formativa, una acción formativa que nos dicen, nos dan 150 instrucciones. Cuando hagas esto, hazlo de esta forma para 150 situaciones distintas. Bueno, yo lo que estaba diciendo es en una evaluación de riesgos. Ok, gracias. Gracias. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? Si no hay más preguntas, os libero, lo dejamos aquí. Vale, pues si no hay más preguntas, agradeceros a todos una vez más la asistencia a clase, desearos mucha suerte en el examen. Ya veis cómo es muy facilito, no vais a tener ningún problema para superar el examen. Y nos vemos, la próxima clase que tenemos es el día 2 de marzo, que empezamos con la asignatura de aplicación a sectores, que también la tenéis conmigo. Así que, si os parece, lo dejamos y mil gracias por todo. Y paro la grabación. Lo he estado compartiendo todavía, dejo de compartir. Y